Ahora sí, vamos a ir a la enseñanza. Tengo 30 minutos. Son retos los que tenemos los pastores con 30 minutos. Le explico. Sobre todo lo que estamos enseñando puntos doctrinales fundamentales para la iglesia del Señor. Comenzamos el domingo anterior. ¿Quién se acuerda cuál fue el nombre o la enseñanza del domingo anterior? ¿Cuál? ¿Quién es Dios? Exactamente, ese fue la enseñanza del domingo anterior. Vamos a ir aprendiendo, vamos a usar herramientas como la teología para ir desarrollando esto. Y yo le quiero pedir, si usted tiene donde anotar, anote. ¿Sabe por qué? ¿Por qué trajimos toda esta enseñanza con principios teológicos y doctrinales? ¿Por qué? Porque cuando usted sale afuera, la gente le pregunta y muchas veces no se sabe qué responder ante preguntas de personas que le preguntan: ¿y quién es Dios? Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la iglesia del Señor. Vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a ser edificados sobre la verdad y el tema de hoy es un solo Dios en tres personas. ¿A cuánto le interesa conocer ese principio? Muy bien, hoy vamos a hablar de eso. Este es un tema bien relevante, créame. Bien relevante, bien importante, porque a veces no sabemos cómo explicar o cómo dar a conocer esta verdad eterna. Así que si usted tiene dónde escribir, anote. Si no, vuelva a ver el mensaje para que tenga una idea clara. Por eso, el reto para mí en 30 minutos es ir por arriba y rápidamente dejarles una idea lo más clara posible, pero que usted lo pueda digerir. Y al final vamos a hacer una aplicación práctica de cada uno de estos principios doctrinales. Muy bien, vamos a ir para allá. Vamos a comenzar con el texto el cual vamos a estar utilizando y es la base de esta enseñanza hoy. Mateo capítulo 28 versículo 19 dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando, ya cuando Él va a partir para estar con el Padre, Él dice lo siguiente. Escuche, quiero pedirle lo siguiente, escuche cada palabra que voy a utilizar hoy. ¿Por qué? Porque es importante para ir diferenciando. Si vamos a hablar de la Trinidad, vamos a ir diferenciando cada persona de la Trinidad. ¿Está bien? Aquí es el Señor hablando antes de ir para permanecer con el Padre por la eternidad. Dijo lo siguiente a sus discípulos: por tanto, id o vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres. Ponga atención a cada palabra, porque es la forma en que uno entiende y uno puede explicar después a alguien más. Bautizándolos en el nombre, no en los nombres. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga el freno bien ahí, el freno de pedal y el freno de manos también. ¿Cómo dice en singular el Señor? Bautícenlos en el nombre. Y menciona tres personas. Es una buena pregunta. ¿Cómo Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre? En el singular, ¿cierto? Pero está hablando de tres personas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Esta es una de las doctrinas más esenciales y fundamentales de la fe cristiana. Es el centro mismo de quién es Dios en realidad. Hoy vamos a conocer quién es Dios y esas tres personas de las cuales Jesús está hablando. La respuesta es simple cuando nos preguntamos cómo Dios se nos revela a nosotros en la Escritura. Es simple, pero al mismo tiempo es muy profunda. Dios es uno en esencia. Es uno en esencia, pero existe eternamente como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses. Es uno solo en tres personas.
No tres dioses. Eso es importante que lo tengamos claro. Es uno solo en tres personas. Esta es la doctrina que distingue al cristianismo de toda religión y culto que puede existir o que ha existido a través de los tiempos. Vale la pena aclarar esto, que el término Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto trinitario o el concepto de la Trinidad sí aparece en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El concepto de la Trinidad, de un Dios, un solo Dios, en tres personas, sí está en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estas son tres personas en una sola sustancia divina, un solo ser divino. Ahí están las tres individualmente. Este es un tema muy delicado, créame. Lo he tomado con la seriedad, como siempre, pero sobre todo este tema es muy delicado. Por lo tanto, nos vamos a pegar muchísimo, completamente a la Escritura. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la Escritura dice acerca de su Dios y acerca de mi Dios. ¿Estamos bien? Hay un pastor al cual yo sigo, viene siendo un mentor para mí, y él lo explica para entender en una frase más o menos corta, palabra más, palabra menos. El pastor Sugel Michelén dice lo siguiente: la Trinidad es un misterio, pero no un enigma. La Trinidad es un misterio, pero no un enigma. Un enigma es algo que no sabemos, es como una pared que no se puede romper. Pero misterio es como un océano, el cual yo puedo ir lo más profundo, lo puedo ir descubriendo en la medida que profundizo en él, aunque al final no llegue aunque no llegue al final de ese océano, aunque no llegue a tocar tierra, no llegue a tocar fondo en ese océano. Esto es bien importante, ¿sabe por qué? Esto que él menciona y hace esta diferenciación es bien importante. Porque el ser humano, nosotros somos tan especiales que queremos saberlo todo. Y tengo que decirle en esta mañana que usted y yo nunca lo llegaremos a saber todo. Nunca llegaremos a la profundidad de verdades tan importantes como esta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. Y esta mente que yo tengo, la mente suya no, tal vez, pero la mente que yo tengo es finita, es limitada. Yo sé que muchos de ustedes tienen un IQ muy grande, pero ni aún así le alcanza para entender y conocer a profundidad a Dios. Ay, no, pero yo quiero saber y yo creo que tengo que saber. Sí, todos queremos saber, pero en esta verdad, en este tema, nunca vamos a conocer hasta que estemos, incluso, esta es mi propia opinión, cuando estemos glorificados con el Padre, aún así, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y no tendremos, en mi opinión, de lo que yo pienso, no conoceremos la profundidad, nunca tocaremos ese piso para conocer y entender completamente a Dios, porque Él es Dios. No, pero yo quiero saber, dice en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Usted y yo no tenemos que entrar ahí, a menos que Dios nos permita llegar ahí. Pero las reveladas, dice Deuteronomio 29, 29, son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que ya está revelado es lo que usted y yo vamos a conocer. Lo que está en la Escritura, lo que nos muestra la Escritura, es lo que usted y yo vamos a llegar a conocer acerca de Dios. No, pero es que yo necesito saber, es el ser humano. Yo quiero saber, yo quiero entender. Oiga, este asunto es por fe. Este asunto es por fe. No, pero es que yo quiero saber cuál fue la fruta que se comió Eva.
¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será tu tía la del otro día? ¿Será un banano que se comió, una pera, una manzana? Dice que lo que tenemos aquí nosotros es el fruto prohibido. No es que yo tengo que saber. No, usted y yo no tenemos que saber, a menos que Dios nos lo permita saber. Lo que ya está en la Escritura es lo que usted y yo debemos de saber. Es lo que usted y yo debemos de aceptar. Es lo que usted y yo debemos de creer. Con esa revelación nos alcanza para entender que Él es Dios, que usted y yo somos su creación y que usted y yo hemos pecado y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahora caminar una vida conforme a la voluntad de Dios. Algunas personas dicen que la Trinidad es confusa, así que la evitan hablar de ella. Otros intentan simplificarla y por tratar de simplificarla la distorsionan también, utilizando algunas analogías como el agua o el huevo para dar a conocer cómo es la Trinidad de Dios. Pero esas analogías, créanme, no son buenas utilizarlas. La Escritura no nos deja duda con respecto al concepto trinitario. Miren en pantalla, la Trinidad no es una teoría humana, es una autorrevelación de Dios. Dios se autorrevela a través del concepto trinitario en la palabra, en su palabra. Esto es lo que encontramos en la Escritura. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. No tres dioses, los tres en un solo ser divino. Ese es nuestro Dios. Hay un solo Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es ni el Padre ni el Hijo. Todos son independientes. Los tres son coiguales, coeternos, coexistentes en una misma divinidad. Cuando usted y yo conocemos esto, y por qué también es importante conocer esto, es porque este conocimiento y esta revelación, escúcheme bien, cambia la manera en cómo usted y yo leemos la Biblia, cambia la forma en cómo nos relacionamos con Dios y modela el tipo de unidad a la que usted y yo estamos llamados a caminar como una iglesia, como la iglesia del Señor. Esto es importante, esta enseñanza es importante. Así que usted y yo no vamos a especular nada aquí. Estamos aquí para contemplar, no para entender, sino para recibir lo que Él ha dado a conocer a través de su palabra. Y hoy vamos a ver rápidamente algunos conceptos, algunas cosas importantes. Número uno, tenemos un Dios revelado en tres personas. La Biblia es muy clara, hay un solo Dios y esta es la base de la fe bíblica. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová uno es. Desde el principio la Escritura nos dice que solo hay un Dios. Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, habla al pueblo y le dice: oye Israel, Jehová uno es. No son tres dioses, ni un Dios que se divide en tres partes. Es un Dios que es eterno, que existe en tres personas coiguales, coeternas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver el Padre. El Padre es Dios. Vamos a ir a la Escritura. Comúnmente la gente acepta que el Padre es Dios, ¿sí o no? Así que no vamos a detenernos mucho ahí, pero escrituralmente vamos a descubrirlo. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 6 versículo 27 dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El mismo Señor dice: mi Padre es Dios. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el Señor hace este énfasis, está diciendo que Dios o el Padre no es una metáfora, sino que el Padre es la primera persona de la Trinidad. Es alguien que ama, es alguien que inicia y ha buscado desde siempre volver a tener una relación con su creación. Él es plenamente Dios como Padre. Esto es importante porque cuando oramos no nos dirigimos a una energía, a algo místico, a algo raro en realidad. Hablamos con el Padre
como un padre usted y yo tenemos aquí en la tierra y podemos dirigirnos a Él. Él oye, Él responde, Él disciplina y también guía con sabiduría perfecta a aquellos que quieren hacer su voluntad. Por eso es importante que entendamos, el Padre no es una energía, el Padre es Dios. Y así como usted y yo conversamos con nuestro Padre aquí en la tierra, podemos conversar con Él. No lo vemos absolutamente. Dios es espíritu, dice la Escritura, y por fe creemos que Él existe y que es real y verdadero. Miren en pantalla, conocer al Padre como Dios nos da estabilidad en la oración, claridad en nuestra identidad y reverencia al caminar. Cuando usted y yo reconocemos que Dios es Padre, cuando usted y yo reconocemos quién es Él, en la oración encontramos seguridad. Jesús dijo, cuando oren, oren de la siguiente manera. ¿Cómo empezó? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más? Usted se sabe el Padre nuestro. No nos vamos a detener con respecto al Padre como Dios, porque generalmente se reconoce. Ahora vamos a ir a Jesús. Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Y aquí es donde está el gran debate. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque muchos dicen o creen que Jesús es un ser creado. Muchos creen, escúcheme bien, no como hombre aquí en la tierra, sino como Dios. Ellos creen de que Jesús es un ser creado. Déjenme les explico. Creen que Jesús solamente fue un profeta, pero la Biblia no deja lugar a duda con respecto a que Jesús es Dios. Y quiero explicarle algo aquí. La revelación, y pónganme toda la atención porque esto es importante, la revelación de Dios ha sido progresiva a través de los tiempos, pero no cambiante. La revelación ha sido progresiva a través de los tiempos, pero nunca ha cambiado. Le explico. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ok. Cuando usted suplanta la palabra Dios por el término hebreo es Elohim. Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea Elohim significa Dios o dioses. Es un término que puede ser usado en singular y plural. Vamos, estoy en la palabra. Póngame atención, esto es importante. En Génesis, en 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aparece como persona singular. Pero en Génesis 1:26, luego dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oye, un momento, ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios? Con Él mismo. Con Él mismo. Luego dijo Elohim, término hebreo que puede ser usado singular o plural. En el 1:1 Él como singular dice, en el principio Dios creó los cielos, pero en el 1:26 luego dijo, hagamos, término plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A la semejanza de quién? A la semejanza de Dios. ¿Y con quién está hablando Dios entonces? Con Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos lo confirma el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo. ¿De a quién se refiere aquí? A Jesús. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio era el verbo y la palabra, o sea, Jesús o el verbo era con Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. Espérese un momento. Él era con Dios o estaba con Dios, pero él mismo era Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, o sea Jesús, fue hecho carne. Dios se encarnó y le pusieron el nombre de Jesús y fue conocido como Jesús aquí en la tierra. Y dice que Dios se hizo carne y él habitó
en medio de nosotros. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo que se humaniza para caminar entre los hombres. Pero es que todavía no llegamos al Espíritu Santo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él, por medio del Hijo, por medio del Verbo, por medio de la palabra. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Es el mismo principio para todos los que, espérate, todavía no logro entender cómo es 3 en 1. Bueno, es el mismo principio en Génesis 2:24, que dice el Señor, hablando Dios: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y los dos llegarán a ser. ¿Cuántas personas hay ahí? No, dos. Pero Él dice que llegan a ser. Pero ¿cuántas personas hay ahí? Y Él dice que llegan a ser. Jesús no es como Dios, Él es Dios. Estuvo con el Padre en el principio, creó todas las cosas y se humanizó y vivió entre nosotros. Mire, la Biblia habla muchos textos, yo no sé, habla cantidad de textos que mencionan y nos clarifican y nos muestran a Jesús como Dios. No lo voy a leer todo, le voy a leer los pasajes nada más. Sí, por eso le dije, dele duro con la pluma. Juan 20:28, Romanos 9:5, solo le voy a mencionar algunos. Colosenses 2:9, Hebreos 1:3, Tito 2. Voy para atrás entonces. Es que ustedes me dicen calma, pero yo estoy viendo el reloj allá y va corriendo. Juan 20:28, Romanos 9:5, Colosenses 2:9, Hebreos 1:3. Ahí después me preguntan, ahí les doy. Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1, Hebreos 1:8, 1 Juan 5:20. Jesús lleva, no solamente estos textos nos hablan de Él, sino que Jesús lleva el nombre y los títulos divinos de Dios. Por ejemplo, Él dijo: yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Palabras de Jesús. Es el término que el mismo Dios utilizó cuando se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, y Él le dice: si los israelitas, si tu pueblo me preguntan quién envió, el Señor le dijo: diles, yo soy, me envió. Es el mismo texto, el mismo título, el mismo título divino. Apocalipsis 1:17, hablando de Jesús, dice que Él es el primero y el último. Perdón, si Él es el primero, significa que no hay nadie antes que Él. Y si es el último, significa que no hay nadie después de Él. Apocalipsis 22:13 dice que Él es el alfa y la omega. ¿Cuál es el significado? La traducción de alfa y omega es principio y fin. Fuera de Él no hay nadie. Podríamos aquí predicar todo el año con todo esto, pero vamos a seguir para que tenga idea cuando salga, cuando le pregunten, pero sobre todo para que usted tenga la revelación de quién es su Dios. Eso es importante. Jesús no es solo un hombre que vivió una buena vida y enseñó verdades morales. Él es el Hijo eterno, el Cordero de Dios, el Verbo que se hizo carne. Por lo tanto, Padre, tú eres Dios. Señor Jesús, tú eres Dios. Déjeme ir ahora al Espíritu Santo, en la persona más olvidada para la iglesia. Es la hermosa persona del Espíritu Santo que camina con usted todos los días. No es una fuerza, no es un viento, no es una emoción, no es cuando le da la chiripiolca. No. Eso no es el Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Es personal. Es una persona que camina con nosotros. Es divino. Es activo. Él está ahí para usted. Él está ahí para mí. Nos acompaña. Donde yo voy, Él va. Donde yo entro, Él entra.
Por eso el evangelio no es un asunto de venir solamente los domingos a la iglesia. Es un día a día, porque Dios día a día está con nosotros y en cualquier lugar. No es que aquí los domingos, aleluya, y cuando llegamos a la casa, viejo, vieja, y todas esas cosas. Hechos capítulo 5, el escritor del libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Está el apóstol aquí, Pedro. Estaban repartiendo, la gente, era la convicción tan grande que vendían las cosas y traían todo lo que vendían, el costo o la ganancia de lo que vendían se lo traían a los apóstoles para apoyar a la iglesia del Señor, para apoyar a los necesitados, para que la iglesia, en ese tiempo había un mover tan grande y tenía la iglesia que crecer. Y venían y traían ante los apóstoles lo que habían ganado. Y el apóstol Pedro llama la atención de esta pareja y le dice: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo, y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿De quién estaba hablando Pedro? Primero, del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice: no le mentiste al hombre, le mentiste al Espíritu Santo. En otras palabras, le mentiste a Dios. Tenemos al Padre Dios, al Hijo Dios y al Espíritu Santo Dios. Esa es la Trinidad en la Escritura. Hay textos acerca del Espíritu Santo, le voy a mencionar uno o dos. 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice el apóstol Pablo? El Señor es el Espíritu, no minúscula, sino con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Job 33:4 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, con E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo, me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo de 10 al 11, dice lo siguiente: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios mismo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios crea cosas, como en el principio. El Espíritu es el que da aliento, es el que da vida. Él habla. Él escudriña las cosas profundas de Dios, y el único que puede hacer eso solamente es Dios mismo. Miren en pantalla lo siguiente, por favor, llévese esto. El Espíritu Santo no es una vibra que siente durante la oración. ¡Ay, sentí el Espíritu Santo! Dios se puede manifestar, sin duda alguna. Él es soberano y hace como quiere. Pero el asunto no es buscar sentir algo. El asunto es creer que Él está ahí, que Él está con nosotros y que nosotros a través de Él podemos adorar al Padre. El Espíritu Santo no es una vibra que sientes durante la adoración. Él es quien da vida a los corazones muertos. Él es el que nos alienta cuando sentimos que no podemos. Él nos recuerda las palabras del Padre. Él nos recuerda quién es el Padre. Él nos recuerda qué hizo Jesús en la cruz, qué hizo el Señor por nosotros, y nos da aliento, nos anima. Él es quien convence de pecado. Cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo dice: lo hiciste mal, hijo. Tú sabes que eso no está bien. Él es quien empodera a los creyentes para caminar en santidad. Él es quien nos dice y nos enseña y nos modela el camino a seguir. Él es el quien dice: esta es la senda que debes de seguir para que puedas hacer la voluntad de Dios y honrar su nombre. El Espíritu Santo es una persona que está contigo, iglesia, y que está conmigo. Usted y yo no estamos simplemente llenos de poder, estamos llenos de una persona, es la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso le digo, cuando usted y yo, donde sea que usted y yo estemos, sea en la casa, sea cuando vamos a dormir, sea cuando estamos a solas, Dios está ahí. Dios se ha revelado como trino, no para confundirnos, sino para invitarnos a una relación con Él que sea rica, dinámica
y plena. Me quedé en el punto número 1 y nos vamos a quedar ahí. Póngase de pie en esta mañana. Esto es una profundidad muy, muy grande. Pero podemos creer, iglesia. Créame que no estamos locos. No estamos locos. Dios nos llamó intelectuales, dice la Escritura, a los mejores. Dios nos ha interesado en llamar personas que saben mucho. Dios está pegado a personas que simplemente le creen por fe de que Él es real y verdadero. Váyase con esto en esta mañana. Dios está con usted todos los días. Donde sea que usted vaya, Él está ahí. Cuando se sienta, no sé qué hacer en esta circunstancia, recuerde, Dios está ahí. Dios está con usted. Él es eterno, pero Él es real. Él no está lejos, Él está cerca. Él está cerca. Algunos utilizan la numerología bíblica para explicar algunas cosas. Yo solamente voy a mencionar algo que me suena interesante. 7 es el número perfecto, es el número de Dios. 8 es el número de abundancia o eternidad. 6 es el número del hombre. Y el 6 y el 7 están ahí cerca. Dios está cerca de usted. Dios está cerca de mí.